Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bolsa Economía. Nos acompaña en esta ocasión Jacobo Fournier y Iracema Andrés. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Bien, cerrando el año. Alexis dice que también viene. A ver si ahorita llega. Sí, pues ya el último día del año, listos para empezar otro más. Y bueno, en este episodio queríamos recapitular un poco sobre el desempeño de los mercados y comparándolo con las expectativas que tenían los analistas en general, los de los grandes bancos, los casas de análisis, los fondos de inversión, etcétera, ¿no? Y pues en general nadie le atinó, ¿no? Al nivel del Standard & Poor's 500, en el que cerramos. Ahorita les digo exactamente en dónde cerramos. Cerramos alrededor de 4,780 y algo, ¿no? 4,800. Ahorita les digo. Y ninguno se acercó, todos estaban alrededor de 4,400. Sus pronósticos se quedaron pues alrededor de 15-20% abajo. Hubo uno que sí le fue el más cercano, Tom Lee, de Fundstrat. Él se quedó como por 50 puntos de distancia nada más, abajito, pero el resto pues veían escenarios más débiles, ¿no? Y, y en general, pues sí, la mayoría estaba todavía esperando una recesión para 2023, ¿no? Seguía el fantasma de la recesión que iba a llegar en cualquier momento, más el fantasma también de la inflación que iba a revivir probablemente en este año, pero al final pues terminamos con una inflación parece que controlada. Y también pues el desempeño de los mercados fue pues mucho mejor, ¿no? que el esperado por la mayoría. Aquí también les voy a compartir pantalla espérenme, del desempeño de las mejores bolsas en el mundo, porque pues también, miren, la que terminó con un mayor desempeño fue Karachi, que en Pakistán, con 54%, seguido de Rusia. Vean, ¿quién se iba a imaginar? Bueno, es esta columna, el year to date. Rusia en segundo lugar con 43%, después de que había sufrido pues, sanciones al iniciar la guerra con Ucrania. Y bueno, eso también sí lo habíamos comentado aquí, según recuerdo, ¿no? Que después de una caída tan exagerada, pues lo más probable era que tuviéramos una recuperación también fuerte, ¿no? O vertical. El problema es que pues siguen sancionados y pues fuera de Rusia es muy difícil participar en ese mercado ahora, ¿no? Porque no se puede hacer vía, pues ni ETFs, ni incluso con otros brokers también están sancionados para invertir directamente, así que no se puede invertir del lado de este lado del continente desde Occidente. Nasdaq quedó en tercer lugar con un 43%, Budapest con un 38% y de ahí hacia abajo, ¿no? Tenemos el BIST, es Turquía, ¿no? Sí, Turquía, Wigo, Polonia. Polonia también cerró bastante bien. Ese sí, también recuerdo que lo habíamos comentado aquí, el ETF que se estaba viendo atractivo hace pues, varios meses. Y vean, por ejemplo, Taiwán quedó por acá como en el número 10. Y Milán también quedó en una buena posición con 28 y abajo 26%. Bovespa también ya está apareciendo aquí en la lista, Alemania, que Europa también estaba pues ellos incluso sí estuvieron en algunos momentos en recesión, ¿no? Se habló que ellos ya habían entrado en una recesión y que iba a ser la peor recesión de los últimos 20, 30 años o más años, ¿no? Y al final, pues su mercado también está repuntando con fuerza. Hasta el IBEX español también está aquí en 22%. India con el Nifty 50 y el Eurostoxx, que es digamos, el representativo de toda Europa, ¿no?
El Nifty de India sí lo habíamos mencionado, que también estaba haciendo un buen patrón, curveado y que podría traer buena ganancia. Y vean, el IPC de la bolsa mexicana se quedó en 18% y superado por Corea, Kospi. Kospi también lo habíamos mencionado por aquí, que nos gustaba al inicio del año, pero varios otros, pues sí se nos fueron, ¿no? Principalmente toda Europa. Pues Pakistán sí, para nada en el radar. Rusia, pues ni forma de invertir. Entonces, en general, pues ¿qué lecciones nos quedamos, ¿no? De este año, ¿no? Yo en lo particular, pues que el análisis macro sí funciona, pero lleva un desfase importante de tiempo, ¿no? O lleva un tiempo importante en desenvolverse las variables que se están observando que van a suceder. Por ejemplo, pues la recesión, el desempleo, en general, ¿no? Entonces, lo mejor o lo ideal pues sería ir viendo el desempeño de los mercados. Por ahí ayer leía una frase que me parece bastante atinada que dice, es mejor saber interpretar el entorno actual a realizar pronósticos atinados. Y pues sí, porque realizar pronósticos atinados pues es bastante complicado, ¿no? Es mejor lograr interpretar qué es lo que está sucediendo ahora y hacia dónde deberías de mover tus inversiones, tus fichas, para obtener un mejor rendimiento. Pero incluso así es complicado, ¿no? Más si te contaminas, yo creo, pues con toda esta narrativa que se da en los medios de comunicación, ¿no? Si te pones a ver las noticias de, no, el mayor ataque de Rusia a Ucrania, eso se dio ayer, ¿no? El mayor bombardeo de Rusia a Ucrania se dio ayer, entonces, pues tus decisiones de inversión, pues vas a decir, ay, no, pues esto a lo mejor escala de nuevo, te vas a contaminar, ¿no? Probablemente con miedo y no vas a tomar decisiones tan, pues, tipo de riesgo, ¿no? Pero que a final de cuentas estos eventos, acontecimientos externos, a final de cuentas no afectan el mercado. Por ejemplo, ayer del bombardeo de ayer, pues no pasó nada, ¿no? El mercado siguió como si nada. Sí había una estadística por ahí que vi que el último día del mercado, después de una racha, y que cuando cae en el último día del año, pues suele tener un retroceso y también los días siguientes, entonces hay que estar ahí pendientes también de qué va a suceder en los próximos días, pero tampoco eso nos indica que vaya a revivir el bear market, ¿no? O que hasta aquí haya terminado el alza del mercado, sino que pues tal vez vayamos a entrar en un periodo de consolidación después de una alza pues bastante vertical. Y pues también otra estadística es el regreso de Año Nuevo, ¿no? Donde muchos venden al cierre del año para realizar pérdidas fiscales. Acá Jacobo también nos podrá comentar. Y después vuelvan a recomprar el activo. Bueno, en Estados Unidos se supone que no te penalizan por hacer eso, ¿no? Pero en muchos otros lados sí lo puedes hacer. Por ejemplo, acá en México sí lo puedes hacer. Entonces vendes el activo, no sé, ayer, bueno, antier, último día de mercados, y el primer día que abre el mercado vuelves a comprar tu mismo activo, ¿no? Entonces ya realizas tu pérdida fiscal, pero vuelves a invertir en lo mismo. Y eso es otro efecto que están mencionando que se pudiera dar, ¿no? El regreso de Año Nuevo. Entonces, donde esperan que tal vez en los primeros días del año ver un repunte de las bolsas por todos aquellos que vendieron al cierre del año por realizar pérdidas fiscales. Bueno, y en general, para no quitarles más el micrófono, ¿ustedes qué se llevan en general de este año respecto al desempeño de los mercados? Que nos podrían comentar de lo que vieron. Pues definitivamente es positivo los rendimientos que acabas de mencionar. O sea, hablar que el Nasdaq presentó una ganancia del 40%, pues es una muy, muy buena ganancia. Claro, las personas o muchos inversionistas suelen comprar acciones
individuales, de forma individual, pero quienes compraron un fondo, quienes compraron un ETF, pues claro que se llevaron sus ganancias. Ahora, en términos generales, hablar del mercado y del desempeño, de manera general, pues también es positivo pues ver el desempeño que tuvieron. Yo creo que hubo grandes sorpresas y sustos, ¿no? El hecho de que las expectativas de una recesión en Estados Unidos se presentaron, pues sí, se fueron alejando, y eso ayudó definitivamente al mercado, pero tuvimos o hubo escenarios pues de riesgo al inicio del año, en marzo, pero yo creo que en octubre, noviembre, bueno, en octubre, ¿no? Cuando caen los mercados, creo que también fue un momento de bastante tensión, que pues que los inversionistas optaron por ver las ganancias de las empresas en lugar de engancharse con alguna situación externa. Me llama la atención pues qué tan rápido absorbieron los mercados pues situaciones externas como la guerra de Israel. Creo que sí, cuando estalla la guerra en Israel, aun cuando ya sabemos que el conflicto tiene años y que parece poco probable resolver o no mediante las medidas que se han tomado o las acciones que han hecho, porque esto ha sucedido ya por muchos años, como que el mercado se concentró más en cuál es el efecto real que pudiera suceder, ¿no? Hacia el resto del mundo. Si bien pues estábamos esperando ver un efecto sobre algún bloqueo en petróleo y que eso disparara los precios, pues tendría esa consecuencia sobre la inflación. No se dio, que bueno, la guerra ahí sigue, el conflicto ahí sigue y bueno, el mercado pues de alguna manera lo que está buscando es esa reacción o ese efecto real sobre otros indicadores. Y respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania, pues de alguna manera el mercado ya lo absorbió. La ayuda de otras zonas agrícolas que están compensando esa menor producción en Ucrania, o el tratar de equilibrar toda esa oferta de materias primas, pues también ha ayudado a que no tengamos ese impacto tan fuerte sobre los mercados como se tuvo el año en 2020, al inicio del 2022, con la guerra de Rusia contra Ucrania. El escenario ahora cambia y eso también ha favorecido, si bien a las materias primas, también a los mercados accionarios, ¿no? Porque no ven ese efecto tan directo sobre los mercados o sobre materias primas. De alguna manera, los bancos centrales que han mantenido las tasas de interés de referencia altas, pues se ve cómo empieza a disminuir de alguna manera la inflación. En términos generales, bien, ¿no? Ya en términos particulares tendríamos que ver qué sectores son los que siguen presionados. Y pues mi lectura final sería que las bolsas pues al final van a premiar a aquellos que fueron consistentes, que siguen participando y principalmente pues a los que invierten más de largo plazo para poder absorber esas caídas y bueno, ver la recuperación. Estás en mute. Yo creo que la lección es una que yo aprendí hace tiempo, por lo menos para mí sigue siendo que, hablando a lo que comentabas al principio, Eugenio, de los analistas y sus pronósticos y proyecciones, y en general de todos, de lo que diga yo, de lo que diga Eugenio, de lo que diga cualquiera de los que estamos aquí, es que realmente nadie sabe nada en el sentido de qué va a pasar con los precios. Puedes tener un mega análisis técnico fundamental o de lo que tú quieras, y el mercado va a hacer lo que quiera, y nunca le vas a atinar realmente a un precio o a un nivel o a una zona o alguna cosa de estas. El mercado hace lo que quiere y nadie sabe qué va a hacer. Es una
es solamente un juego decir que el próximo año va a pasar esto, porque como pasó este año y como pasa también la mayoría de los años, no se le atina porque el mercado hace lo que quiere. Y si ustedes revisan todas las proyecciones de analistas de los últimos 100 años, van a ver que siempre es exactamente lo mismo, en el sentido que es, pues, súbele, piensa que el próximo año pues vamos a subir 10%, o 8%, o 5%, o 7%. Casi siempre es al alza, es sumamente raro que un analista diga, próximo año es bajista, casi que lo corren ese día, o sea, no pasa. La gran mayoría, o sea, si tú agarras de 100 analistas, 98 dicen que el próximo año va a ser alcista en un promedio del 7-8%, porque es lo que sube en promedio el mercado en un año, entre 7 y 10%. Dos van a estar muy bajistas y hay otros dos que van a decir que es la gran maravilla, vamos a subir otro 40%. Eso, si tú lo graficaras, te daría una casi perfecta curva o campana de Gauss, de números aleatorios y de probabilidad. En ese sentido, realmente nadie sabe nada y es lo normal. Es como tratar de pronosticar la economía o tratar de pronosticar el tipo de cambio o cualquier otra cosa. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Por eso he comentado yo aquí una y mil veces que la estrategia de inversión, o sea, cómo pongas tú esa posición intentando irte largo, irte corto, irte neutral, es 1000 veces más importante que la dirección que tengas sobre el mercado, que la opinión que tengas sobre el mercado. Les doy un ejemplo. Este año fue uno de los años más bajistas para el gas natural de los últimos 10 años, 15 años, 20 años, una cosa así. O sea, es una caída brutal en el gas natural. Yo personalmente hice 18 trades en el año sobre gas natural, los 18 con dirección alcista, en el mercado más bajista del gas natural en los últimos 20 años. Yo tuve 18 operaciones alcistas. Y de 18 operaciones gané 18 veces. 100% de éxito en operaciones alcistas en un mercado bajista. ¿Cómo puedes lograr eso? Simplemente con estrategia. Si mi estrategia es comprar y esperar a que suba, en lugar de ganar 18 de 18, hubiera perdido 18 de 18. Pero pues ya sabemos otras estrategias, sí, más complejas y lo que quieran, no es el punto es, si tienes la estrategia correcta, incluso estando equivocado en la dirección del mercado, tienes que darte oportunidad de poder ganar. Ahora, ¿siempre vas a ganar el 100% de las veces? Pues no. Pero lo puedes, el punto es darte mejores probabilidades cuando no tienes, nunca la vas a tener certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, ese es un ejemplo de cómo incluso estando equivocado es mucho más equivocado, me refiero a la dirección, porque el trade finalmente es alcista, buscas que el precio suba, pero puede estar equivocado y de todas formas hacer dinero. Eso solo lo puedes hacer teniendo la estrategia correcta. Y no puedes, y lo hemos repetido también hasta el cansancio, no puedes seguir a un gurú o a 2 o 3 gurús porque realmente nunca sabes, ¿no? No puedes seguir a Nancy Pelosi, como decíamos el episodio pasado, no puedes seguir a nadie porque nunca sabes qué, por qué, cuál es el resto de su portafolio, cuando dijeron que compraron, si siguen, cuándo van a vender, cuándo van a tomar pérdida, nunca sabes nada, entonces no puedes seguir ciegamente a una persona nada más porque te dio un pronóstico o hizo un análisis. El análisis a veces puede pasar lo contrario a lo que estoy diciendo, el análisis puede estar correcto, puedes decir que el mercado va a ser bajista o que va a haber recesión, por ejemplo. Tú puedes decir va a haber recesión y resulta que sí, le atinas y hay recesión, porque hiciste un análisis y todo, y hay recesión. Y el mercado, ¿qué hace? Máximos históricos. Entonces, tú pudiste haber tenido un análisis correcto y de todas formas el mercado hizo lo que quiso. Lo vemos mucho en los reportes. Entonces, de repente tienes reportes financieros de las empresas que son un desastre. Y de repente la acción sube.
¿Por qué sube? Que porque el CEO dijo no sé qué, o porque corrieron al CFO, o por el pretexto que tú quieras. Pero tú estuviste correcto en tu análisis, que iba a tener un reporte desastroso, y al final no funcionó porque la acción subió. Y el caso opuesto pasa muchas veces también. Puede ser un muy buen reporte y la acción cae. Nunca sabes por qué, que porque vendieron un iPhone menos del que habían dicho. O sea, hay 1000 razones y 1000 pretextos. El punto es que no sabes, incluso con los números. Alguna vez un gurú mío, un mentor mío, dijo, yo te podría entregar el día anterior de que salga el reporte, te lo podría dar, o sea, te lo filtro y te lo doy, y no podrías hacer dinero constantemente con ese reporte. Y yo creo que tienes razón, o sea, tú te podrían filtrar todos los reportes trimestrales de un trimestre el que tú quieras, te los filtro un día antes, no sabrías qué hacer, no podrías hacer dinero con esa información. Creo que es real, ya cada quien podrá tener su opinión al respecto, pero la lección para mí sigue siendo, nadie sabe nada de lo que va a pasar en el mercado, incluso teniendo un análisis correcto, y tienen que buscar las estrategias adecuadas para poder hacer dinero, incluso estando equivocados. Esa sería mi lección para todos ustedes de Año Nuevo. Yo estoy de acuerdo en que hay muchos factores que intervienen a considerar en una compra o venta, y que además cada cabeza es un mundo y efectivamente sabrá por qué lo está haciendo. Podrá alguien necesitar liquidez y va a vender aun cuando la señal sea mantener o que va a subir a niveles pues no pensados, pero pues si tiene liquidez pues venderá, ¿no? Y tendrá dinero. Sin embargo, creo que sí es importante tener idea de cuál es el comportamiento del mercado, o qué señales están viendo, o hacia dónde se dirige, o qué está observando. Pero principalmente, pues los gurús, ellos son los gurús y ellos sabrán las decisiones que toman. Pero las personas que están escuchando estos programas realmente están buscando una dirección. Y creo que sí es bueno dar algunas señales de claridad. O sea, qué bueno que comentas que no hay algo escrito, definitivamente no hay algo escrito. Y creo que eso le sirve mucho a las personas que nos escuchan, sobre todo quienes empiezan, quienes quieren participar y que realmente no saben cómo hacerlo, para que no se vayan con la idea de que alguien les garantice que pueden ganar, ¿no? Creo que eso es muy importante. Los comentarios de Jacobo. Ahora, si ahorita vemos que todos los índices subieron y estuviéramos recomendando la compra de los ETFs, pues ahorita la recomendación sería más bien como que venta, ¿no? Pues porque después de los avances que tuvieron, vendrán las tomas de utilidades, pero pues es bueno que nos escuchen, ¿no? Y escuchen Sí. los diferentes puntos de vista que tenemos. El punto es que vendrán las tomas de utilidades o no, porque si nosotros, o tú hubieras hecho caso de cómo estaba el mercado y de los analistas y de las opiniones y de las señales a finales del año pasado, te hubieras vendido absolutamente todo, porque todo el mundo decía que el mundo se iba a destruir, ¿no? Estábamos cerca de mínimos, venía la recesión, todo se estaba cayendo, y entonces la recomendación en general era espera, ¿no? O vende o espera. ¿Y qué te perdiste? El año más alcista de los últimos X años. O uno de los más alcistas de la historia, porque 40% es escogidito con las manos en décadas. O sea, años de 40% no son normales. Entonces te lo hubieras perdido. Si ahorita decimos venta, o sea, yo creo que es sensato en general toma de utilidades, o por lo menos que no vamos a repetir un 40%. 40 plus 40 no es para nada normal, no sé ni siquiera si haya existido en la historia. Sí hay, si ves la historia, es el siguiente año, después de una subida muy fuerte, es alcista también, no tan alcista, pero alcista. Entonces, ahora,
yo mismo le estoy diciendo, no se guíen tampoco por la historia porque no quiere decir que eso se vaya a repetir, porque si nos guiábamos por la historia igual, cuando la curva de intereses se invertía era garantizada la recesión y casi que inmediata, y no se dio, ¿no? Y era un indicador que funcionó el 100% de las veces en el pasado, como 17 veces, una cosa así, jamás había fallado y falló, ¿no? Entonces tampoco nos podemos fiar de eso, y es lo mismo, es nada más, al final el mercado hace lo que quiere, esa es la lección. Claro que puedes tener una guía, claro que tienes que escuchar todas las opiniones, ¿no? Es lo mismo que si estás estudiando un tema como la guerra o cualquier cosa, leer ambos lados, ¿no? Ahorita que estamos en el conflicto de Israel y Palestina, o lo que llaman Palestina, pues es muy interesante ver cómo si lees un lado es una cosa y si lees el otro es absolutamente lo opuesto, ¿no? Y eso es un poco como lo que pasa en los mercados. Si lees la tesis alcista, pues dices, no, wow, esto va más al bull market de 10 años seguidos, de aquí al próximo siglo. Y si lees el caso bajista, dices, no, pues sí, que la inflación y que se imprimió mucho dinero y que no sé qué tantas cosas. Y te puedes convencer de que estás en el mercado más alcista del mundo o en el más bajista. Tienes que leer ambas opiniones y luego las que están en medio y luego ya hacer tu criterio y tomar tu decisión, ¿no? Si no terminas creyendo que Jesús era palestino cuando ni existía nada de eso. Entonces, ese es el punto. El punto siempre es, haz tu propio análisis. Sí te puedes pasar de lo que tú quieras, leer los analistas, los bancos. Si tienes un asesor personal, pues lo que te dice tu asesor, tómalo en cuenta, obviamente. Al final toma tú la decisión. Porque si no, terminas dependiendo de terceras personas y nunca ganas nada. Si hicieron bien su trabajo, ganaste dinero, sí, no aprendiste mucho. Y si hicieron mal su trabajo y perdiste dinero, pues nada más te queda culpar a la tercera persona y no aprendiste nada tampoco. Entonces, creo que la gente que esté invirtiendo tiene que estar involucrada en sus inversiones. No digo que sentada frente al monitor todo el día, todos los días, como hacemos algunos degenerados de los mercados, pero sí por lo menos tener idea de lo que está pasando, ¿no? Y poder tomar alguna decisión. Y si estás viendo que alguien se esté equivocando en algo, poderle decir, oye, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si ahorita redobla apuestas alcistas, a lo mejor le dices, oye, yo quiero ser más cauteloso, ¿no? Estamos en máximos históricos, a lo mejor yo no quiero meter ahorita más riesgo, a lo mejor quiero disminuir un poquito, tomar utilidades, pero si no sabes ni qué está pasando, pues simplemente no aprendes nada. Sí, yo siempre recomiendo que las personas se acerquen a quienes se dedican al mercado, ¿no? Que tengan claro qué es lo que quieren hacer con su dinero y en función de eso, pues que ayuden a tomar mejores decisiones. Efectivamente, pues el mundo es dinámico y cambiante y los consumidores, hablando de inversionistas, pues también cambian de opinión y los mismos consumidores hoy quieren el iPhone y mañana puede ser que no lo quieran y eso va a hacer que las ventas disminuyan de Apple. Todo puede cambiar, ¿no? Pero finalmente el asesor es el que está pues más atento de todos esos factores que están sucediendo en el mercado y el inversionista medio pues quizás tenga otra actividad. Entonces lo mejor es sí escuchar y sí tener un asesor que les ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Sí, exacto, se tiene que pues informar, se tiene que informar, pero con ello generar un criterio propio, ¿no? Como decía Jacobo, pues sí, una parte sí es informarse, pero lo más relevante es, pues, con esa información, y yo creo, viendo también el precio, ¿no? El precio al final es lo que hay que seguir, ¿no? Porque igual te pueden decir, no, sí viene la recesión, la guerra se va a expandir, se van a involucrar más países, etcétera, ¿no? Pero tú realmente, pues lo único que te paga es el precio, ¿no?
Es una frase muy, muy conocida, ¿no? Only praise pays. Entonces, pues así sea la noticia del fin del mundo, lo que sea, si el precio no se está cayendo y está subiendo, pues tú tienes que ir invertido largo, ¿no? Si la tendencia es alcista, pues tienes que irte pues, con la tendencia. Así sean las peores noticias que se estén desenvolviendo en el entorno. Y igual para el otro caso, si todo el mundo está hablando de recuperación y todo, pero la bolsa se está cayendo a pedazos, pues también no te vas a meter en las vías del tren porque te va a llevar, ¿no? Sí. Y recordemos que pues, tuvimos estos episodios, ¿no? De quiebra de bancos, que cada semana tuvimos una rachita, ¿no? De varias semanas que ya nada más estábamos esperando la noticia el sábado en la tarde-noche o el domingo. O, bueno, de hecho los viernes en la tarde era cuando ya te avisaban, ¿no? Ya intervinieron este banco porque ya quebró, ¿no? Y todos estábamos así de, no, pues ¿cuántos más van a quebrar? ¿Ya paró aquí o todavía siguen, ¿no? Y pues todos creíamos que iba a continuar, ¿no? Y realmente no, ese tema, por ejemplo, no lo han resuelto, simplemente pues está ahí escondido aún, porque siguen siendo pérdidas no realizadas, ¿no? Y también por otra parte lo que decía Jacobo, de que pues sí, ya estamos cerca de máximos, ya hay, quién sabe si va a seguir subiendo, pero respecto a lo que dijeron los analistas en general, efectivamente todos decían que pues había que estar desinvertidos, ¿no? Entonces, a todo mundo este rally de 2023 lo agarró subinvertido, ¿no? Y muchos se lo perdieron. Entonces, ahora les está entrando pues el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Y están pues, tratando de llegar, aunque sea tarde, pero llegar a agarrar un pedazo de esa subida. Entonces, no tenemos también certeza de qué va a suceder en el 2024, pero hay una gran probabilidad de que sea también alcista, pero también todavía nos falta ver el soft landing, ¿no? Como que estamos en la balanza. Acá está incorporándose Alexis. Estábamos comentando sobre las lecciones que nos dejó el mercado en 2023 respecto a las diferencias entre los analistas, los pronósticos de los analistas y cómo fue el desempeño del mercado en general, donde todos los analistas prácticamente se quedaron pues, cortos o abajo de cómo se desempeñó el mercado, ¿no? Decíamos que el Nasdaq, de hecho estaba checando acá el Nasdaq 100 en realidad dio un year to date de 52%. Sí, es una cifra pues bastante muy, muy alta, ¿no? Y el Pero S&P 24, ¿no? Exactamente. Pero los primeros meses del Nasdaq estuvieron bastante concentrados, ¿no? Solamente en lo que les han llamado las Magníficas 7, pero conforme fue transcurriendo el año, se fue ampliando el alza, ¿no? En otras acciones. Pero sí estuvo complicado para que hubieras agarrado, pues de las que subieron más, ¿no? Entonces, para el próximo año yo creo que se va a repetir un poco de tratar de identificar dónde va a ser pues el mayor alza, ¿no? El mayor, dónde está la oportunidad para el próximo año. Yo creo que podría estar en acciones pequeñas, porque son las que han estado más rezagadas y también son las que más se beneficiarían si baja la tasa. Si vemos una baja de tasa, pues lo que es biotecnología, bancos regionales, acciones de pequeña, micro capitalización, podrían ser las que más se beneficien, ¿no? Hacia el próximo año. ¿Qué otra es de riesgo? Vivienda, construcción de vivienda, igual, aunque ha estado bastante fuerte, pues va a ser un sector que igual si la tasa baja, pues se va a ver beneficiada aún más, ¿no? Entonces, ese sector también se podría haber beneficiado. Un sector que no hemos visto, que ha estado muy, muy lateral prácticamente casi todo el año, es salud. Entonces, tendríamos que ver si empieza a repuntar, a salir de esa lateralidad, pues podría ofrecer algún beneficio extraordinario que el resto del mercado, ¿no? La parte de biotecnología sí me agrada porque pues ellos viven prácticamente del crédito, ¿no? Son empresas que están con medicinas en desarrollo y todavía no generan ganancias, ni muchas de ellas ni siquiera tienen todavía el producto, ni tienen ventas.
Entonces viven pues, del crédito 100%. Entonces, si el crédito es barato, pues ellas van a lograr subsistir para lograr seguir haciendo investigación. No sé ustedes cómo ven el panorama para el próximo año, ya que sabemos que está, como dice Jacobo, nadie sabe nada de cómo va a comportarse el mercado, pero pues sí hay que pues tener decisiones informadas, ¿no? Entonces también podemos aportar. Pues yo creo Sí. que en Acaba de salir. bolsas van Perdón, a adelante. volver a subir, no con los rendimientos de este año. Adelante, Alex. Perdón, Iracema. No, acaba de salir una entrevista, está buena, de Bill Ackman, el de Pershing, en el espacio que a mí se me hace un gran programa, el de Bloomberg, el show de Rubinstein. Y lo que él dice se me hace bastante interesante. Lo que él dice es, la economía en los primeros meses de este año de Estados Unidos va a mostrar un enfriamiento mucho más rápido de lo que se había esperado, y entonces la Fed va a bajar tasas antes. Y eso probablemente genere un rally antes de lo que todo mundo en el mercado, por lo menos, ¿no? De lo que todo mundo lo estaba viendo, porque lo que él dice es que ya estamos en un punto en el cual si la Fed se tarda mucho en bajar, ¿no? Es el mayo que trae descontado, ¿no? La curva de swaps. Si la Fed se espera hasta mayo, entonces el riesgo de un hard landing aumenta, ¿no? Y que entonces la Fed, ya con la inflación yendo por abajo de donde debería haber ido, la inflación habiendo mejorado, pues yo creo que la Fed ya puede estar lista para bajar. No sé si estoy de acuerdo, pero se me hizo un muy buen argumento, ¿no? Estaba checando, por ejemplo, las expectativas de inflación, y más o menos a finales del primer semestre de este año, se esperaba que para ahorita la tasa de inflación estuviera en 3.4 y está en 3.1. Se esperaba que el PCE, el Core PCE, estuviera en 3.6 y está también en 3.1. Entonces, yo creo que hay cada vez más argumentos, no sé si es momento para cantar victoria, pero hay cada vez más argumentos para una baja de tasas. Yo creo que si la Fed baja las tasas, con esto, digamos, asegura que sin estar renunciando a su convicción de tasas de interés baja, de tasa de inflación baja, y con esto, digamos, cementa la posibilidad de un soft landing, yo creo que podríamos ver un buen año. Yo creo que el mercado está un poco nervioso de ver que ya otra vez, con todas estas dudas y con todo lo que está pasando, el mercado ya se está empezando a poner nervioso de su propio optimismo, ¿no? O sea, no soy psicólogo ni nada, pero para mí la caída que vimos el viernes era yo siento que el mercado diciendo, no, es posible que tengamos máximos históricos, ¿no? Porque estábamos a un pelito de que el mercado de valores en Estados Unidos regresara a máximos históricos, y no lo hizo, ¿no? Y en mi opinión es simplemente el mercado que le dio frío, ¿no? Y que muchos dijeron, oye, si ya estamos cerca de los máximos históricos, mejor tomemos ganancias. Es el último día hábil del año y luego vemos, ¿no? Y me da la impresión de que consideré que era un factor psicológico, porque el que más se cayó, digo, no es que se cayeran mucho, pero en términos relativos se rompe un poco la correlación. El que más se cayó fue el Nasdaq, ¿no? Más que el S&P. Entonces, mi impresión es que el propio mercado ya está empezando a cobrar más noción de que están demasiado optimistas, ¿no? Sin todavía tener pues factores duros o convincentes o sólidos de por qué el mercado debe estar donde está, ¿no? Porque bueno, todo el mundo ya ve el soft landing,
y creo que ya todo el mundo lo está dando por descontado. A mí como que se me hace que estamos en un momento muy peligroso. Hay mucha incertidumbre para el año que viene, en eso coincido con lo que mencionabas de Jacobo. Pero bueno, creo que si la Fed empieza a bajar en el primer trimestre, que es lo que decía Ackman en esta entrevista, pues creo que podríamos tener en general un muy buen año, ¿no? Hay algunas acciones que son de cyclical consumption, como Amazon, etcétera, que yo creo que ante la baja de tasas podrían tener una reacción muy buena. Digo, estoy de acuerdo contigo en lo que dices de las pequeñas, ¿no? Pensando en las grandes, yo creo que podría ser cyclical consumption, sobre todo las que se beneficiarían. Yo creo que algunas como Microsoft o Apple ya subieron mucho en 2023, ¿no? Ya están caras. Cuando uno ve los análisis, tampoco le dan mucho a los múltiplos para arriba. Entonces, yo estaría de acuerdo contigo en lo que decías de las pequeñas y medianas, nada más complementando con algunas cosas que son muy sensibles, de las grandes, digamos, algunas que son muy sensibles a las tasas de interés, como Amazon o incluso Costco, ¿no? Pero que sí podrían, yo creo que dar una buena sorpresa hacia adelante. Y pondría por último algunas empresas que han estado un poco, yo creo que el mercado ha estado un poco extraviado, sin saber bien cómo leer su futuro, pero que tienen un gran upside. Por ejemplo, Disney, ¿no? Disney, después de que tuvo un muy buen inicio de este año, perdón, y finales del año pasado, este año tuvo un muy mal año por el cambio de CEO, ¿no? Entonces, yo hacia adelante vería que esas grandes, hay algunas grandes que están seriamente subvaluadas, y creo que ahí también podría haber una sorpresa. No demasiado grandes, porque nunca vas a ver una sorpresa tan grande en una empresa grande como en una pequeña, pero creo que por ahí podría haber cierto upside, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, Blackman, bueno, nada más recordar que sí, cuando él mencionó justo que estaba, bueno, había hecho pública su posición en bonos, en el TLT, él estaba corto y por estas fechas, no recuerdo bien la fecha, dijo, no, yo creo que ya vimos el piso en los bonos, vamos a cerrar nuestros cortos y vamos a cambiar a largos. Y bueno, hasta ahora parece que sí le pegó. Ahí se dio la vuelta, ahí se dieron la vuelta los bonos y bueno, y la tasa también. Y hasta ahora el TLT va negativo en el año, menos 3,25%, pero en los últimos 3 meses lleva pues un 10%. Y parece que también ya vimos al menos la parte más baja del bono. Otra duda también que tiene el mercado ahí es si la tasa va a regresar a donde estaba antes, o sea, cerca de cero. Entonces, eso muchos lo están viendo como que no, como que más bien se va a mantener lateral por un largo tiempo y que difícilmente vamos a ver pues, tasas tan bajas. Pero también va a depender pues lo que haga la Fed, ¿no? Y el entorno en general de la economía. Sí, de momento el mercado está bastante convencido que en marzo hay recorte de tasa. Lo da casi que por hecho. Está arriba del 70% la probabilidad de una reducción de 25 puntos bases y tiene la misma probabilidad mantener que bajar 50 puntos bases. Entonces, está bastante convencido que en marzo sí o sí hay recorte. Algo que eso puede cambiar, pero de momento la tiene muy clara que en marzo hay recorte. Sí. ¿Y qué sectores o industrias o mercados te gustan para el próximo año? Yo no soy mucho de invertir en sectores y ese tipo de cosas, pero sí me Criptos. gusta la idea
Me gusta la idea de si estás pensando en un mercado alcista, pues, primero importante, si estás toro, creo que sí es bueno el análisis de revisar sectores del Standard & Poor's 500 que estén retrasados, y me gusta la idea de comprar esos sectores. Ahora, ¿cuáles? No sé, porque no he hecho la revisión, pero estaba viendo, por ejemplo, el financiero, que lo que decíamos, ¿no? Si tú hubieras pensado en marzo que el sector financiero iba a cerrar en máximos, pues no, porque en marzo se destruyó y cerró en máximos, ¿no? El XLF, por ejemplo. Sí. Y revisaría qué sectores del Standard & Poor's 500 están más retrasados, y esos me gustaría para comprar. No sé si haya muchos que no hayan cerrado en o cerca de máximos, ¿no? Esos me gustarían. Si estás muy alcista, creo que el próximo año tendrías cantado también que decías criptos, que Bitcoin, Ethereum regresarían a máximos históricos. Repito, hablando de estás pensando que es un entorno alcista también el próximo año, vería raro tener un mercado que hablar del próximo año es alcista, es decir, de facto que vas a tener nuevos máximos históricos en los índices y en muchas acciones. En ese mismo entorno, no vería que no regresaran a máximos también las criptos, por lo menos las principales. Entonces tienes un upside de $20,000, un poquito más, $25,000 en Bitcoin, tienes un upside de unos $2,500 en Ethereum, que es poquito menos del 100% de rendimiento. Creo que esas serían buenas, ya les voy a llamar apuestas, buenas apuestas para el próximo año, repito, si crees en un año alcista. Vería qué pasaría con cosas como cannabis otra vez, en el sentido que a lo mejor por fin es el año en el que viene el tema de la regulación que se busca. Y me iría por ese tipo de acciones. Sí, coincidiría con Alexis en el caso de las grandes, las tradicionales, que también veas que están en mínimos, y que puedo cerca de mínimos y que pueden tener un buen desempeño, que es incluso en muchos de esos casos, no estás hablando ni siquiera de regresar a máximos históricos. Muchas, como la que pones PayPal, tienen un máximo histórico de esos que ya se ven como que ya nunca va a regresar al máximo histórico, pero te puede entregar tranquilamente un 100%, que no es nada despreciable, obviamente. Entonces, algo así como Disney, como PayPal, Nike, que se destruyó en los últimos varios días, que por cierto ya ha agarrado esa tendencia, ¿eh? Nike de repente ha agarrado la tendencia que viene un reporte y viene noticia y se cae 20% tranquilamente, y luego rebota. Entonces es bastante interesante. Entonces, algo así. Buscaría, y no es difícil de hacer para los que no sepan, hay muchas páginas que te permiten hacer un filtrado de empresas que sean megacaps, por ejemplo, que sean de más de $100,000 millones, o más de $10,000 millones, o más de cualquier cantidad, que estén muy lejos del máximo de 52 semanas, o que estén por debajo de la media de X, que de esas que le gustan a Eugenio, la del 322 o cualquier otra. Entonces tú lo puedes filtrar como tú quieras para buscar empresas buenas, en el sentido que son empresas que tienen muchísimos años ya existiendo en el mercado, que sabes que no van a quebrar, y que estén en niveles de evaluación atractivos. Me parece que esa es una muy buena idea de inversión, repito, pensando en un mercado alcista. Me atrevería a decir que incluso en un mercado lateral, o sea, incluso en un mercado no tan alcista, también ese tipo de empresas tienden a ser beneficiadas, porque vos estás buscando dónde colocar capital, y dices, oye, pues está atractiva esta empresa, es una empresa que sé que no va a quebrar, o que si quiebra sería un caso muy extremo, tienden a beneficiarse, ¿no? Entonces yo le buscaría si fuera ese tipo de inversionista, buscaría por ese lado. A mí me gustaría nada más complementar lo que decía Jacobo de las criptos. Yo estoy de Sí. acuerdo.
A mí con las criptos, yo la única duda que tengo, el único reserva que tengo del tema de las criptos para el año que viene es, yo creo que con todo este rollo de la política monetaria, de lo de Sam Bankman-Fried, es decir, ha habido tanto ruido en los mercados que yo creo que en este contexto el gobierno sigue sin hacer nada respecto a las criptos, ¿no? O sea, como que no han querido decir, vamos a meterle todavía más ruido a un asset class que ha estado, bueno, con todo el ruido que hay, ¿para qué metemos más ruido, no? Pero yo sigo creyendo que hay algo pendiente por la parte regulatoria respecto a las criptos que no ha sucedido por las razones porque el gobierno ha estado muy ocupado en otras cosas, la Fed, etcétera, y creo que eso iría en sentido contra las criptos, ¿no? Y creo que esa es una cosa pendiente, y creo que este año el gobierno tiene ya que hacer o decir algo respecto a las criptos, o sacar su dólar electrónico, o hacer algo, aprovechando que el mercado pues ya puede estar un poco más tranquilo con todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, yo siento que ese sigue siendo el gran pendiente, que no urge, ¿no? No urge, pero tienen que hacerlo en algún momento. Sí, en teoría, en los primeros 10 días de enero tienen que decidir si aprueban o no los ETFs de Bitcoin al contado. Entonces ahí yo creo que será un primer paso, si los aprueban y si no los aprueban, ahí sí, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Se nos va a caer todo el mercado cripto, puede ser, no sé. Sí. No, porque, por ejemplo, ahora que pasó lo de Sam Bankman, estaba leyendo un artículo muy bueno en el Financial Times, que decía, es que realmente el mercado de los criptos, como que las cosas salieron lo mejor posible, porque ya, o sea, es un cuate haciendo fraude a la antigüita, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver con las criptos. Uh-huh. Entonces, como que ya esa parte se resolvió, ¿no? El temor de muchos es decir, todo esto lo único que va a traer, pues es una andanada regulatoria contra los exchanges, pero no, porque como que quedó claro que FTX era un caso particular, que la cosa no iba por el lado de los activos, sino que iba más bien por el lado de sus malas prácticas, ¿no? Y creo que eso fue final feliz de ese tema, ¿no? O de ese asunto. Pero no sé para el resto de las criptos, por eso sigo pensando que hay algo pendiente ahí, ¿no? Pues sí, sí falta yo creo regulación porque a Binance igual también lo intervinieron, hicieron que renunciara el CEO, al final parece que sí conservaron, ¿no? La operación en Estados Unidos. Pero pues sí, falta pues reglas claras, ¿no? Había reglas, pero por las que ya estaban establecidas, ¿no? De lavado de dinero, etcétera, ¿no? Pero específicas para criptos todavía no hay. Pero bueno, también es año de elecciones. No es por ser amarillistas, pero yo siento que algo va a pasar, ¿no? Algo malo va a pasar un día, donde cripto esté metido en la historia, ¿no? Que si resulta que, bueno, digo, ahorita se supone que el dinero que le daba Irán a Hamas para construir los cohetes estos con los cuales se los aventaron a Israel, pues parte de ese dinero llegaba por vía de criptos, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos una historia así, ¿no? De que pusieron un coche bomba en no sé dónde y resulta que la célula esta terrorista se financiaba vía criptos por parte de no sé quién, para que ahí sí, usando de pretexto esa historia o hasta sin pretexto, a ver, ¿no? Vamos a ver qué está pasando porque aquí es obviamente un cabo suelto en las finanzas globales y pues algo tenemos que hacer, ¿no? Sí. Pues sí, de acuerdo. Pero bueno. Y algo que no, creo que no habíamos mencionado, bueno, por lo menos cuando yo llegué, y más bien es pregunta a ustedes,
Y la Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo la ven? Porque tuvo un año espectacular, ¿no? Sí, a final de cuentas, pues nuevos máximos. Déjenme compartir. Y se tardó un poco, ¿no? En reaccionar, ¿no? Estuvo lateral una buena parte del año, pues desde enero, y se cayó hasta octubre. Pues sí, Sí. empezamos aquí, vean, aquí empezamos en enero, no logró superar este nivel y se nos cayó junto con el resto del mercado estadounidense aquí en octubre y de ahí prácticamente vertical la subida hasta nuevos máximos históricos. Por ahí el intradía llegó a los 58,338. Pues yo le veo buenas perspectivas para el próximo año. O sea, pues ya tenemos el tema del nearshoring, como que ya muchos inversionistas también están volteando a ver el mercado, tanto el mexicano, Brasil también. Principalmente va a depender también, yo creo que del dólar, y el dólar parece que viene bajando y que va a continuar su tendencia bajista. Ya pues habíamos llegado a este máximo en el índice dólar 114, casi 115, y de aquí, si continúa retrocediendo, va a ser muy positivo para las economías emergentes, México, Argentina. Argentina pues, también me sigue gustando mucho. Ese es otro tema que hay que tocar. Vean, la bolsa no se ha caído, sí tuvo igual un retroceso los últimos 2 días del año, pero desde la toma de Milei, pues subió más 10% en dólares. Y las acciones individuales subieron pues más 20% pues, de un día a otro en la apertura, ¿no? Dejando este hueco aquí en el precio. Entonces yo creo que va a ser buena oportunidad para el próximo año también los emergentes, sobre todo pues si el dólar sigue bajando, si la tasa vemos también que empieza a retroceder, porque pues los inversionistas van a buscar lugares de más riesgo en donde invertir, ¿no? Y pues parte de ello pues serían los emergentes, y riesgo pues entre comillas porque está pues relativamente acotado, ¿no? Brasil, México serían de menos riesgo, Argentina sí ya sería de más riesgo, pero también de esperar mayores beneficios. Hasta ahora, pues yo creo que Milei va haciendo las cosas pues conforme había dicho, haciendo los cambios bien. Para ellos, pues sí, obviamente van a tener algo más de sufrimiento, más inflación por un poco más de tiempo, la devaluación que ya tuvieron, pero pues en el transcurso del tiempo pues, se va a ver el beneficio, ¿no? Lo primero es, tienen que estar un poco peor para antes de estar mejor, ¿no? Yo, digamos, en el último trimestre del año, no al mero final, pero en el último trimestre del año le estuve jugando un poco a Argentina, porque por distintas razones y amigos conocidos, perdón, estuve metido leyendo sobre Argentina y cuando vi lo que traía Milei, me fui más largo a Argentina, Sí. y me fue bastante bien. Pero después de tomar posesión, no sé si se acuerdan que se fue a Washington. Sí, justo la semana siguiente. Justo la semana siguiente, y yo ahí pensé que todavía iba a haber un rally mayor. Parece que él no logró convencer allá, o bueno, no que no lograra convencer, sino había mucho escepticismo, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina la historia ya la hemos visto, o sea, por mejores ideas que tenga quien llega, luego se las descarrilan políticamente en Argentina, ¿no? Les arman una marcha y va y olvídalo, ¿no? Por eso es que Milei salió a decir que no va a permitir las marchas, ¿no? Porque sabe que cualquier día se organiza una marcha de 200,000 personas y vaya sus ideas, ¿no? Entonces, yo estoy un poco escéptico. Bueno, y entonces ya cuando vi que él no convenció en Washington, pues ya me salí de Argentina, ¿no? Yo hacia adelante creo que está haciendo las cosas bastante bien, ¿no?
para que vean, ahí sí era buena idea vender el avión presidencial, no como aquí, ¿no? Y luego, por ejemplo, la gente luego se escandaliza de cosas de que no, es que va a desaparecer el Banco Central. A ver, hermano, si estás diciendo que vas a dolarizar la economía, ¿para qué quieres un Banco Central? ¿No? O sea, digo, no es que yo esté de acuerdo en desaparecer un Banco Central. Lo que pasa es que ya no va a emitir moneda. si no tienes política monetaria, pues entonces, ¿por qué quieres un Banco Central? ¿No? O sea, por ejemplo, estas tonterías como las que hace El Salvador, ¿no? Digo, El Salvador pues tiene un banco central y está dolarizada, entonces yo no sé qué hacen, ¿no? Entonces, hay cosas que luego él dice que causan mucho ruido, pero que si las ves en un contexto de un tema más amplio como el de la dolarización, pues ya no son locuras, ¿no? Sí. O sea, podríamos discutir sobre la dolarización, ¿no? Pero no podemos discutir sobre qué tan lógico es desaparecer un banco central en una economía dolarizada, ¿no? Bueno, entonces yo creo que está haciendo bien algunas cosas, ya empezó a correr gente, etcétera. Yo me esperaría un poco más a ver si de verdad él logra dar algunos pasos. A mí la verdad me causa buena impresión lo que está haciendo. Creo que tiene gente más o menos buena, ¿no? Trabajando con él. Y a ver, habrá que ver si logra entrar en un ciclo positivo. A mí su estrategia me parece muy buena. Entonces yo estoy optimista Argentina, me salí nada más porque creo que, pero como un poco como con el optimismo, con la cautela, ¿no? Con el escepticismo que todo el mundo tiene, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que dices, Eugenio, de que los mercados emergentes yo creo que puede ser un buen play. Yo también considero que hay muchos fondos de inversión internacionales que están comprando o volteando a ver mercados emergentes y esa demanda o compra de acciones puede estar impulsando el mercado. En particular para el índice de precios y cotizaciones de Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo un desempeño de 18%, pues es positivo, es bueno. Durante el año sí efectivamente hubo meses que se mantuvo lateral, pero se mantenía con ganancias de alrededor al 10%, después vino la pérdida y bueno, su recuperación que está muy en línea con el resto del mundo o con Wall Street, ¿no? Que vemos ese jalón que se dio en noviembre y pues creo que sí va a crecer nuevamente en el siguiente año, va a ser positivo, no como y pues siempre hay que saber qué acciones comprar. A mí en lo particular siempre me ha gustado mantener Gruma Bimbo porque pues son de consumo y en particular más Gruma porque creo que tienen una muy buena administración y visión la empresa, ¿no? Entonces podrá tener años que no les va tan bien en el precio de la acción, pero va a volver a generar esas ganancias o esa utilidad que uno espera en un largo plazo. Las fibras, pues también me gustan considerando el proceso de la relocalización de empresas. Habría que estar más pendiente de pues, los datos de inversión extranjera directa, de datos de la construcción de naves industriales para ver cómo se va materializando esto. Y pues los bancos también siempre me parecen atractivos. Al norte, pues como que sí, pues ya sabemos, ¿no? Que los bancos pues les va bien, siempre tienen utilidades, o sea, los servicios pues están bien cobrados. Y si las tasas de interés empiezan a bajar, pues puede favorecer todavía la inversión en bolsa. Yo no invierto en Merval o en Argentina. Me da, pues no me quiero llevar una sorpresa, ¿no? Digo que bueno que han tenido buenos rendimientos. En lo particular, prefiero no tener esa clase de sorpresa, no enterarme de algo que la pudiera llevar a un cambio brusco en la tendencia. Y bueno, pues ya saben que siempre me ha gustado la existencia de los bancos centrales y pues me sorprendió mucho que lo desaparezcan. Como dices, Milo, pues sí, si no hay
monedas que controlar, pues como cuál es el caso, pero pues también el Banco Central tiene otras funciones, que es el llevar las cuentas de la nación, pero sí, finalmente hay una persona que va a dictar qué es lo que se va a hacer, que sí, efectivamente no tendría mucha acción, aunque sigo defendiendo la existencia de los bancos centrales. Yo digo, soy desconectado de la bolsa mexicana, no sabría decirles sobre empresas, tal, y sé que Eugenio es medio fibra hater, no le gustan las fibras. Pues ya me están empezando a gustar. Sí, Algunas. no, ve el índice de las fibras, está altísimo. Pero perdón, Jacobo. Sí, yo lo único que tengo en bolsa mexicana son fibras, de hecho. Es una estrategia de flujo de efectivo más que especulación por el precio, ¿no? Y en general emergentes o invertir en Argentina, en Brasil o en cualquiera de esos, a mí no me encantan los ETFs de los países, son básicamente tipo de cambio. O sea, si tú revisas CWW versus el peso mexicano, es 99% peso mexicano. Entonces, para una inversión especulativa, yo prefiero utilizar, por ejemplo, futuros del peso, futuros del dólar, a los ETFs. O sea, usas el capital de manera más eficiente. Claro, tienes que medir el nivel de riesgo, el capital utilizado, volatilidad y otras cosas. Pero en general, me gusta más utilizar tipo de cambio versus comprar directamente el ETF. Creo que es más eficiente y, bueno, obviamente me gusta más el riesgo en ese sentido. Pero en empresas individuales, lo que pasa es que no tengo tanto conocimiento sobre individuales como para poderles decir, me gusta esta. La otra, la única que sí en su momento, cuando estuvo súper volátil, me gustó mucho operar brasileña, fue PBR hace unos años que se movía 20% un día y 40% al otro. Pero esas épocas ya se acabaron. Algo similar debe estar pasando en Argentina, y o sea, es un vehículo muy interesante para invertir muy arriesgadamente, y por eso Iracema dice, yo ahí ni lo toco ni de cerca, porque sí, efectivamente hay algunas acciones que se están moviendo muchísimo. Y luego si agregas el tema tipo de cambio, con toda la especulación alrededor de la dolarización y lo que está pasando por el peso argentino, pues está muy, muy movida la situación. Pues a mí me gusta más entrarle por la vía del tipo de cambio que el ETF, que en momentos normales los ETFs de países no se mueven mucho, tienen una volatilidad muy contenida. Entonces me gusta siempre más utilizar ya sea futuros de tipo de cambio, directamente mercado Forex, que no soy tan pro del mercado Forex, me gustan más los futuros que están listados y regulados, pero bueno, yo la vería por ahí. Me gusta, sí, las inversiones que se están moviendo, que tienen volatilidad, pero más allá de eso, creo que Argentina, como ya lo habíamos comentado, va a vivir un momento bajista en algún periodo, yo creo que en el corto plazo, y ahí me gusta para compra, pero yo buscaría como un retroceso primero. Y de México, yo veo la gráfica, se me figura mucho al Russell, por ejemplo, la veo muy similar al Russell, que no al Standard & Poor's ni al Nasdaq, la veo mucho más parecida al Russell, con una caída muy fuerte en octubre y luego un rally brutal de final del año, lo mismito hizo el Russell. Y yo la veo esa gráfica y me dan ganas de meterle un cortazo tremendo. Pero no es tan eficiente, por eso digo tipo de gambling. Pero veo el dólar y no me encanta tampoco. Lo que sí veo es que México sí o sí, o sea, no veo un escenario donde México y el peso mexicano no tenga muy alta volatilidad el próximo año. Elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Eso solito nos da para que haya alta volatilidad. Quiere decir que es muy probable que veamos precios más abajo por bastante de lo que estamos actualmente y más arriba también, es decir, un movimiento bastante fuerte. Eso siempre es bueno para un operador de bolsa, ¿no? A lo mejor no tanto para un inversionista más conservador o con visión distinta, pero para operaciones de corto plazo
va a haber oportunidades tanto en el peso como en la bolsa mexicana. Oye, Jacobo, una pregunta de lo que decías ahorita de los ETFs de país. Digo, no sé, duda. Tú dices, no, es que son puro tipo de cambio, pero tu impresión es puro tipo de cambio por cómo está construido el ETF o es puro tipo de cambio porque normalmente la mayor parte de la variación del ETF te lo va a dar el tipo de cambio. No, es por cómo está construido. Es por cómo está construido. Okay. O sea, el ETF, por ejemplo, el EWW, pues básicamente toma al IPC dolarizado y de ahí lo está convertido a dólares. Entonces, tendrías que tener una variación en cada acción individual muchísimo, muy grande, como para que el ETF le ganara al tipo de cambio. Entonces, si tú le pones una correlación, y no sé si lo puedes hacer ahí rápidamente, Eugenio, si tú sobrepones EWW sobre tipo de cambio, pues son espejo, ¿no? Ahí está. Entonces, realmente no, y el diferencial en porcentaje es muy, muy pequeño, por eso estás comprando. Y si tú ves el EWW quitando este año en la última década, pues es totalmente lateral, o sea, en dólares no ganaste un solo peso comprando EWW en una década o más de una década. Entonces, por eso ellos se mueven muy poquito en general. Obviamente tienen épocas de volatilidad muy fuertes, cuando el tipo de cambio tiene esa volatilidad también, y por eso yo prefiero jugarle a través del tipo de cambio. Ahora, obviamente, si estás en pesos en bolsa mexicana, pues es otra historia, ¿no? Pero para el caso de Argentina, por ejemplo, no hay muchos vehículos para invertir ahí. Si no inviertes directamente en Merval, pues tienes que comprar el ETF y tiene también el efecto de tipo de cambio. Correcto. Sí, exacto. Que ahí Argentina yo creo que sí está funcionando como refugio, ¿no? En parte. Pues o sea, es que ya es un jugador más, en el sentido que tú tienes un fondo, ¿no? Tienes un fondo de inversión y tienes $1,000 millones para poner en Latinoamérica. ¿Dónde los pones? Normalmente, pues México y Brasil, y hay pocas otras opciones porque no hay futuros, por ejemplo, de Chile, no existe. Y son empresas, o Colombia, o tal. Hay muy poquito, ¿no? Apenas empiezan a surgir un poco más. Y ahora Argentina sí como que se posiciona como para decir, oye, sí le voy a aventar mis moneditas de mi fondo Argentina, porque pues a lo mejor tengo una perspectiva de mediano o largo plazo, y se empieza a ser un jugador interesante. Ahora, eso podría, no necesariamente va a ocurrir, pero podría quitar un poquito de dinero que fluye a México hacia Argentina. ¿Va a pasar? Pues quién sabe, a lo mejor no, pero sería interesante poderlo pedir, pero es una cuestión de mediano y de largo plazo, no tanto de corto plazo. Sí, por ejemplo, ese es el ILF, que es en teoría el ETF de Latinoamérica 40, pero mayormente es Brasil, México y un pedacito de Colombia. Ahorita les paso los pesos. Y bueno, yo nada más, a diferencia de Jacobo, de que prefiere buscar las empresas que están en el fondo, que están en la lona, que bueno, ya vimos, hay varias, está PayPal, Target, pues un montón todavía, y de las grandes, pues yo prefiero las que están haciendo nuevos máximos, o sea, si ya son las que son líderes, ¿no? También ese es algo que viene ahí en varios libros, que dice, no compres empresas, pues sí, que están en tendencia bajista, ¿no? Prefiere acciones que están en tendencia alcista, cerca de máximos, que vienen haciendo nuevos máximos, porque las acciones que han subido más son las que van a seguir subiendo más. Esa es la lógica atrás de ello, es que pues son empresas que están incrementando pues, ventas, utilidades, y que están siendo pues, las favoritas tanto del mercado como tanto del consumidor. Pero bueno, también son estrategias diferentes.
Digo, pondría en Todo- contexto nada más que no es lo mismo todo se vale. comprarle en mínimos porque es una empresa basura Sí, a comprarle en mínimos cuando es una empresa que sí tiene valor, ¿no? O sea, que está creciendo en ventas, que tiene una posición en el mercado estratégica, etcétera. O sea, un análisis fundamental donde encuentras una empresa de buen valor que por X o Y razón está en la lona en el precio de la acción versus sí. comprar GameStop, ¿no? Que también, mira, la tercera acción que subió más en el mercado en este año fue Carvana, 1016%. Y Carvana, pues cumple con ese perfil que acabas de mencionar pues sí, de cochinada de empresa o a punto de quebrar. Y de esta, hasta Bill Gates tiene posición. También es algo que llama la atención. Déjame cambiar. Sí, entonces, pues no sé, tampoco. O sea, está más complicado encontrar la acción basura que va a subir 1000%, pero pues puede ser. Y además subió 1000%, vean de dónde está, ¿dónde? Estaba en $3 y subió a 52, 53. Entonces, ese fue A el. ti te gusta mucho también comprar empresas cuando anuncian la quiebra, ¿no? Sí, fíjense, y justo cuando anuncian la quiebra, suben días después. Por ejemplo, tenemos a Topper, que fue de las icónicas que quebró este año. Tupperware quebró. Tupperware. Y justo cuando anunció que iba a quebrar, etcétera, inició este rally. Y se llevó. Aquí dijo, no, ya la quiebra es inminente, bla, bla. 772% llegó a subir. No se logró mantener ahí, volvió a descender, pero ya no perforó los mínimos, ya no hizo nuevos mínimos. Se logró detener aquí en ese. Pues es un soporte a largo plazo que viene desde los mínimos de 2020 y ahí se detuvo. Pero es que es interesante porque ahí lo que Ay, pasa es que el precio está exagerando la destrucción de valor, ¿no? Entonces, ajá, como que anunciar una quiebra, por eso es importante que haya una buena ley de quiebras, ¿no? Porque cuando ellos anuncian la quiebra es que vamos a decir, vale, bueno, ya, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que ya los activos físicos de la compañía valían más de lo que te estaba diciendo el precio, ¿no? O sea, es decir, la compañía vendida en pedacitos, en venta de sí. garage, valía más. Entonces yo creo que es interesante de que cómo el precio está exagerando la destrucción de valor y ahí casi que por aritmética tiene que haber una ganancia, ¿no? O se dan fenómenos muy interesantes ahí. Una que efectivamente, a ver, lo que pasa es que decimos quiebra y pensamos que es que ya todo se murió, ¿no? Sí que se muere, Y, ¿no? Pero pues Aeroméxico quebró y no, lo que pasa es y que ahí sigue. el famoso capítulo 11 es, Uh-huh. si le llamaras en lugar de quiebra, reestructura, te da un contexto muchas miles de veces diferente a quiebra, ¿no? Entonces es un proceso de reestructura del que luego hay algunas empresas que salen, o sea, que logran reestructurarse, pagarle a sus acreedores, emitir más capital y hacer cosas medio extrañas, pero a veces salen. Caso de Hertz que pones en pantalla. Hay algunas que salen del Chapter 11 y logran la reestructura y renacen, y hay otras que después del proceso de reestructura terminan liquidándose. Eso depende de muchos factores, pero luego empieza también un momento donde hay algunos fondos y algunos fondos con bolsillos muy amplios que dicen, esta acción va a quebrar y vale 0.33 centavos y se ponen a venderla en corto como brutos
y entonces pues les hacen un squeeze tremendo de 700%, porque a quién se le ocurre ponerse corto de una empresa que vale 30 centavos, ¿no? Entonces, bueno, pero suele suceder. Entonces, si ya está, y por eso se dan muchas veces, y también porque entra mucha especulación de inversionista individual que simplemente quiere hacer dinero rápido, como se vio con Aeroméxico aquí en México, ¿no? Que fue todavía peor desde mi punto de vista porque se avisó exactamente qué es lo que iba a pasar con las acciones. Varios meses antes se dijo, va a pasar esto, se te van a liquidar, van a valer literalmente un centavo, eso es lo que van a valer las acciones. Todas las acciones que ahorita tengas van a valer o menos de un centavo, era 0.0000007, una cosa así. No van a valer nada. Y aún así había mucha gente que compraba y que compraba y que compraba y que compraba, sabiendo y teniendo una fecha fatal de que para esa fecha iban a valer nada sus acciones. Y aún así compraban y compraban y compraban, porque pues había movimiento en la acción y de repente había días que subía 100%, entonces la gente compraba. Entonces se vuelve una cuestión muy extraña a la que le gusta mucho a Eugenio participar en esos momentos, y a veces funciona y a veces no. A veces tiene movimientos muy grandes y a veces también en el momento que se anuncia que van a ir por el capítulo 11, la acción cae ese día 90% y se queda muerta, ¿no? Entonces, tampoco es que sea lo más seguro del mundo comprar acciones en bancarrota, pero sí en muchas de ellas se da el efecto de un último jalón hacia arriba antes de irse, porque la mayoría termina deslistadas, no necesariamente muertas, pero salen del Nasdaq o salen de la Bolsa de Nueva York y se van al mercado que se conoce como OTC, el Over the Counter, pero ya la mayoría no tiene acceso ahí. Entonces tus acciones siguen vivas, pero están en otro lugar. Pero yo lo que decía es que incluso a veces ese valor de liquidación es mayor a lo que está reflejando el precio. O sea, aún en el escenario malo que tú planteas, Jacobo, el precio está exagerando la destrucción de valor. Sí, muchas veces pasó, de hecho fue una de las primeras razones, ahí sí con razón, del caso GameStop, ¿no? GameStop llegó a valer el precio, no reflejaba ni siquiera el valor de los activos que tenía. Y de ahí empezó el gran rally que tuvo, después ya se contagió de otras cosas, pero sí, efectivamente. Muchas veces anuncias que estás mal y el precio te destruye desde antes y ya vales centavos cuando en realidad vales a lo mejor $1 o $2, ¿no? Pues sí se da efectivamente también eso. El mercado tiende a exagerar tanto al alza como a la baja. Sí, que GameStop tal vez se ponga interesante de nuevo. Bien, hasta ahora está teniendo una recuperación en B. En B, todavía digamos que pequeña, pero está respetando la tendencia alcista hasta ahora. Desde Pero es un que... modelo que ya no funciona. Yo creo que ahí está pasando lo que dice Jacobo, ¿no? Ajá. Pero hasta que GameStop, o sea, pero pues es un modelo que ya, pues, no, o sea, vender videojuegos en un local comercial, o sea, Sí, sí, sí. ya ni yo, o sea, ¿no? Pues anunciaron que van a hacer trading con su dinero en caja, que son $800 millones, más o menos, creo. Entonces, que lo van a invertir en el lugar más rentable que encuentren y pues ya, a ver qué pasa. O sea, yo creo que lo van a meter a criptos y a ver qué les da. Algo Okay. parecido a lo que hizo AMC, que AMC lo que hizo fue y compró una mina de oro con el dinero que tenían en excedente, pero el oro pues tampoco les ha salido tan bien el desempeño. Entonces, pues AMC igual se sigue cayendo. Todavía está en 6. Va en 6. Pues ya está regresando a donde estaba antes. Mira. Ya perforó los mínimos de 2020. Bueno, le hicieron varios splits en el camino, pero considerando esos splits, pues ya perforó esos niveles de 2020. GMC. Esta creo es la mina que compraron. Highcroft.
Y mira, por acá, cuando fue el anuncio de la compra, pues sí subió, pero pues no se mantuvo. Y también la mina pues sigue ahí, pues bajista lateral. Bueno, y sí, regresando al tema del dólar peso, pues ahora sí que denme su mejor pronóstico para el peso mexicano. Es el rompequinielas y el rompepronósticos, superpeso. Mira, cerró el año abajo de 17. Yo creo que las elecciones mexicanas no le van a pegar tanto al peso. O sea, se ve que al peso no le importa lo que pasa en México. Más bien, la fuente de riesgo está en Estados Unidos, ¿no? Sí. O nos ven muy bien desde afuera, ¿no? No nos ven como nosotros Sí. vemos desde adentro a México, ¿no? Bueno, Sí. la mayoría de las sesiones, el comportamiento del tipo de cambio tiene que ver con la debilidad o fortaleza que muestra el dólar Hola. frente a la canasta de monedas duras. Entonces, pues realmente el comportamiento del dólar es el que determina el comportamiento del tipo de cambio en México. De cualquier manera, si bien está por debajo de los 17, yo sigo pensando en que tiene que subir y que tiene que subir por arriba de los 18 pesos. No lo veo así como el precio promedio del tipo de cambio en el peso. Quién sabe, yo ya no descartaría verlo ahí en 14.30. Sí. Pero, pues no sé, es que sí, pues nadie lo veía bajo 17, ¿no? Digamos, si le preguntabas hace 5 años a cualquiera, pues no, nadie te diría, no, el peso va a estar abajo de 17 en 5 años. Sí, Difícilmente. hace 5 años estaba en 19, ¿no? Sí. Tuvimos la sorpresa precisamente en un Sí, periodo 18.90, aquí. Sí. Yo creo que el peso sí se va a depreciar. A ver, primero, o sea, el superpeso es un producto de varias cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, y mientras la mayor parte de esas cosas se queden como están, yo creo que vamos a ver el superpeso. Pero creo que una por una hay distintas razones por las cuales el peso podría depreciarse. O sea, es decir, México tenía una balanza comercial bastante buena, básicamente porque las importaciones se habían desplomado y las exportaciones seguían creciendo. Eso está cambiando porque las importaciones ya están creciendo durísimo, justamente por el superpeso, ¿no? Entonces, esa parte puede cambiar el año que viene. También, pues, el turismo se venía recuperando, pero ya no se está recuperando a la misma velocidad por un efecto base y porque además pueden pasar más cosas en México. Las remesas, ¿no? Yo creo que ahí hay una historia en las remesas que un día de estos va a salir. Yo sí creo que es demasiado dinero, yo creo que hay dinero que no sabemos bien de dónde viene, ¿no? No es posible que las remesas sigan rompiendo récord con el mercado laboral de Estados Unidos lento o despacio, pero deteriorándose, ¿no? Con migración que está básicamente detenida, ¿no? Entonces, el que este crecimiento de las remesas son el doble de lo que eran hace 5 años, ¿no? Ya se retiró el estímulo fiscal en Estados Unidos, etcétera, y las remesas siguen creciendo. Yo creo que ahí hay algo raro, ¿no? Luego, el Banco de México pues, está dando un diferencial muy bueno respecto a la Fed, ¿no? Y eso yo creo que también ayuda. Eso, la verdad es que debería cambiar. O sea, que tengamos un diferencial de 7 puntos con la Fed o de 6 puntos con la Fed, casi 6 puntos. O sea, independientemente de que la Fed baje y Banxico también baje, mientras mantengan ese diferencial, eso es demasiado alto, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que una a una hay distintas razones para creer que
todo lo que tiene el peso donde está, tiene que cambiar. Y también, a ver, en algún momento, cuando el peso estaba en 18, bueno, como que todos decíamos, o 19, oye, no es que el superpeso, y hubo muchos que salimos a decir, oye, es que hay razones de veras estructurales para que el peso esté donde está, ¿no? Pero ahorita yo creo que ya no. Ahorita yo sí creo que ya el peso se ha apreciado demasiado, ¿no? Y creo que en algún momento pues eso va a cambiar, ¿no? Eso, es decir, los inversionistas van a decir, no, pues ya no puede ser que esté donde está, ¿no? Por más que nos guste México, ¿no? Entonces, yo sí creo que las razones que tienen al peso donde están, no digo que sea una o dos, creo que es una serie, gracias, creo que es una serie de factores que están interactuando al mismo tiempo. Es decir, yo no veo que un día el peso nos vayamos a despertar que se fue a 19 o 20 el tipo de cambio, lo que quiero decir. Pero lo que sí creo es que una a una, todas estas condiciones podrían cambiar. Entonces, yo sí vería el peso, y digo, y ojalá pase, porque la competitividad que estamos perdiendo como economía con este peso a 17, con este tipo de cambio a 17, es fuertísima. O sea, México está, todo el mundo te lo dice, México está carísimo en comparación Sí. a cuando viajan al extranjero, las exportaciones ya se están frenando. Las únicas exportaciones que están creciendo son las de autos, porque había por ahí un rezago por estos problemas logísticos que se dieron después de la pandemia, y eso como que te da un margen para que la exportación de autos siga recuperando, pero tú ves la exportación distinta de autos ya está cayendo, ¿no? Es decir, por donde le veas, ¿no? Estamos perdiendo bastante competitividad. Yo creo que podríamos ver un nearshoring o efectos más agresivos del nearshoring si no fuera por este superpeso. Entonces, yo creo que se va a depreciar como a 18.50 hacia finales de este año que empieza, y ojalá, ¿no? Ojalá así sea, ¿no? De acuerdo. Pues sí, que sea ordenado, ¿no? Que no sea así el susto cuanto a Sí. las A elecciones mí sí de... me preocupan las elecciones, ¿eh? O sea, creo que lo que dices es correcto. O sea, sí, el efecto más directo y que lo vamos a ver del día a día son las elecciones de Estados Unidos. Pero yo sí creo, ahí sí ojalá me equivoque, que va a haber un relajo postelectoral aquí en México, ¿no? Digo, a menos que gane Claudia y también, bueno, sea con un margen amplio y la gente diga, pues órale, ya ni modo, ¿no? Si no es así, ¿no? O sea, para mí el peor escenario es que gane Xochitl, gane por un margen pequeño, digan que hubo fraude, que van a rehacer las elecciones, etcétera, ¿no? Algo que yo he dicho, no me acuerdo si lo he comentado con ustedes, pero algo que yo he dicho muchas veces, creo que en México hemos logrado que ya los extranjeros den por sentadas muchas cosas que la verdad es que tampoco están escritas en piedra, ¿no? O sea, el extranjero puede decir, bueno, sí, México tiene sus problemas y la inseguridad y la corrupción y que no sé qué, pero a ver, pero es una economía de mercado y es un lugar en donde hay una cierta estabilidad política básica, ¿no? Sí. Siempre hay transiciones suaves del poder, ¿no? Yo siento que es así un poco, ¿no? Pero pues, hoy en la mañana, o en el Reforma de hoy en la mañana, viene que AMLO, o sea, expropió una fábrica de hidrógeno, De ¿no? hidrógeno, sí. De hidrógeno, o sea, y que luego vean los extranjeros en las noticias que no, pues que hay conflictos postelectorales y que el gobierno desconoce la elección, y que no, como que el extranjero puede decir, oye, espérate, o sea, pues chance México no era lo que yo llevo todos estos años pensando que es, ¿no? Y eso yo creo que nos pondría en otra cubeta, ¿no? Y ahí sí yo creo que en ese escenario extremo sí podríamos ver un ajuste más fuerte, ¿no? Y que luego se le acabe la moneda de cambio al gobierno esto para estar chantajeando a los gringos con lo de la migración, y que los gringos digan, ¿sabes qué? Ya, yo simplemente voy a cerrar mi frontera a la migración y aquí cada quien a su casa. Digo, de tanto jalar la liga, que es lo que llevan haciendo todo el sexenio, pues se les puede acabar, ¿no? Entonces, y ahorita hay que recordar también que ahorita en enero, bueno, en el primer trimestre, se vienen todos estos
paneles de la parte de lo del maíz transgénico y de lo de la energía, ¿no? Y conociendo este gobierno, pues va a reaccionar muy mal en ambos temas, ¿no? Entonces yo sí creo que hay variables políticas que le pueden pegar al tipo de cambio, ¿eh? Sí, en ese caso, pues sí, veríamos una volatilidad más fuerte, ¿no? En un tema de ese desconocimiento de ganador de elecciones locales, sí. Yo veo que las malas decisiones de este gobierno no han tenido el efecto negativo que creo que van a tener en algún punto. Claro. Creo que le toca a quien viene, se llame Claudia o se llame Xochitl, explota lo que le tenga que explotar. A lo mejor no es inmediato, porque nunca es inmediato, pero sí en los primeros años del próximo gobierno, porque hay muchas cosas que están muy mal, hay mucho gasto que se hizo que no sirve para nada, o sea, dinero que se perdió literalmente, está robado o simplemente invertido en cosas que no sirven para nada y eso termina pegándote. Como lo hemos visto todo este año, son cosas de largo plazo, ¿no? Que si bien esto sí, pero son cosas que tienen efectos en plazos mayores de tiempo. Nunca sabes exactamente cuánto, pero creo que le va a explotar en la cara a la que venga. Y yo tengo 18 para el próximo año, salvo un desastre que pues no se puede medir, pero lo veo en 18 y después pues sí, creo que se viene más complicada la cosa en México, y ojalá que no, pues ahí sí coincido con Alexis de decir, ojalá me equivoque y todo se pueda resolver fácilmente y no pase nada, pero eso es mucho dinero el que se ha gastado a lo menso, ¿no? Y son muchas cosas que se han... Fuera de eso, pues el darle tanto poder a las Fuerzas Armadas es algo que no es que se olvida y no es que se lo puedes desaparecer así con un chasquido de dedos, ¿no? O sea, les diste empresas, les diste dinero, o sea, les diste muchísimo control de muchas cosas y eso ojalá no termine mal, ¿no? Pero incluso sin ser un mega desastre, golpe de Estado y cosas ya mucho más graves, en el puro punto financiero, económico del país, pues normalmente tiene consecuencias. Veremos cuáles son. Eso que dice Jacobo de que el mercado no ha penalizado las malas decisiones de este gobierno, creo que es muy cierto. O sea, por ejemplo, se cancela el aeropuerto. El tipo de cambio se depreció un poquito, se subieron las tasas, etcétera, ¿no? Sí. Digo, una pregunta un poco ociosa, pero esas son las mejores, ¿no? O sea, si ustedes hubieran sabido, o si ustedes hubieran sabido en ese momento lo que la cancelación del aeropuerto iba a representar en términos de política económica, la reacción hubiera sido mucho mayor, ¿no? En su momento la cancelación del aeropuerto se vio como, bueno, pues sí, es que era la obra insignia de Peña Nieto y pues tenían que cancelarla, y es pues, como cualquier gobierno marcando su territorio, pero pues no hay que tomárselo tan a pecho. Pero realmente no fue eso. O sea, fue el principio de una serie de políticas económicas, caprichosas, autoritarias. Es decir, era un indicio mucho más fuerte y de otra cosa, ¿no? Más grave. Entonces, yo creo que una decisión parecida a estas alturas tendría un efecto mucho, mucho más negativo, ¿no? Sí. Y luego la parte fiscal, esa parte no hay que olvidarla, ¿eh? O sea, México está bien, se ve bien, pero si tú proyectas esto, a mí una pregunta que me hacen típicamente es, bueno, a ver, ¿qué evento ves como market changer por el lado de la policy, ¿no? Por el lado de la política económica? Y que si tú fueras te guste México o no te guste, o lo que sea, ¿cuál crees tú que sería un momento definitorio para la siguiente administración? Yo creo que lo que digan en la parte fiscal, ¿no? Parte fiscal / Pemex, ¿no? O sea, si yo no veo que el tema fiscal está en las prioridades, y aquí no nomás hablo de Claudia, también Xochitl, o sea, son políticas.
Y a ningún político le gusta subir impuestos, ¿no? A ninguno, sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de ladito, de donde sea. A ninguno le gusta. Y si yo no viera, cuando tenga su discurso de victoria, que de verdad demuestra que está preocupado por la parte fiscal, ahí sí me preocuparía, porque quiere decir que aunque no sea expansionista, con que las cosas las lleve por donde va, yo creo que es más que suficiente para que en 3, 4 años el panorama fiscal de este país fuera completamente diferente al que soy. Completamente diferente no tiene que ser muy diferente en el sentido de que viéramos así la deuda en 200% del PIB. Ya con que la deuda se fuera arriba de 60% del PIB, ¿no? Ya te pone en otra clasificación. No lo digo yo, lo dicen las calificadoras, ¿no? Entonces, para mí ese sería el momento definitorio para la próxima administración, ver qué pasa. Y le digo, y esto no lo digo nomás por Claudia o por la 4T, es un riesgo que tenemos con cualquiera que llegue, ¿no? A mí por eso me gusta a mí por eso me gustó el discurso de toma de posición de Milei, ¿no? Porque Milei dijo, a ver, no hay plata, no hay, y esto va a doler, ¿no? O sea, ¿quién dice eso en su discurso de toma de posesión? Pues un loco de estos que está dispuesto a todo, ¿no? Y necesitamos a alguien así, ¿no? Sí. No se ve, no se ve. Ay, se fue. Pues a ver, amenazan con regresar a Samuel a la candidatura en estos días. Falta que Movimiento Ciudadano ponga ahí su candidato. Parece que va a ser Samuel de nuevo. Y de los candidatos, pues las dos dijeron que no va a haber reforma fiscal, ¿no? Ahorita solamente hubo alza de IEPS, cigarros, refrescos y combustibles. Y bueno, eso porque ya estaba programado desde antes. Entonces se está teniendo el alza pues ya de la inflación. Y sí, va a venir más cara la gasolina, los refrescos y los cigarros de entrada, ¿no? Bastante más alto por ahí. Entonces, por ahora son los únicos lugares por donde tienen para recaudar pues un poco más. Los subsidios a la gasolina van a estar en cero los primeros 5 días de enero. Y pues hasta ahora de ahí se han ido pues sacando dinero, ¿no? Porque el peso está abajo de 17. El petróleo está en los 70s. Entonces, cero subsidio a gasolinas. La gasolina está pues más cara que hace 5 años. Está en 23, 26 pesos por litro. Cuando hace 5 años pues estaba alrededor de los 18. Entonces, pues por ahora es la única fuente, pues más o menos que todavía siguen teniendo ahí libre, ¿no? Y pues sí se ve complicado sin una reforma integral fiscal, pero pues no sé, van a seguir con este tema de los apoyos, ¿no? De distribuyendo apoyos. Pues cualquiera de las dos que gane, porque pues dijeron que los van a mantener. Habrá que ver si logran hacer alguna eficiencia ahí en el gobierno, en el gasto, pero sí se ve complicado. Pues el dato de aumento de impuestos en gasolinas, pues ya sabemos cuál es el efecto y en términos generales yo considero que sí, pues el año electoral, como en otras ocasiones, siempre tendrá efectos sobre los mercados. Creo que yo en lo personal creo que se le va a dar continuidad al gobierno que estamos. No creo que pase mal. Sí, la inflación se va a ver presionada de nueva cuenta, entonces tal vez no le vaya a ser tan sencillo a Banxico bajar la tasa pues como esperaba. Ya además pues del alza del salario tenemos el alza de estos impuestos, y si el peso también empieza a perder terreno, pues va a ser otro factor también respecto a las importaciones que tengamos seguramente.
Bueno, pues para concluir, pues ¿cuál creen que haya sido hasta ahora la peor idea de la 4T? Tal vez el del gasto, ¿no? O sea, porque dice que todas las obras se hicieron sin incurrir en gasto, ¿no? Tal vez la farmacia es un fuerte competidor, los otros, como sea, es infraestructura que pues tal vez alguien va a usar, ¿no? A subirse ahí a un tren en medio de la selva, pues tal vez alguien sí lo va a ocupar en algún momento, pero también la farmacia es así, pues no se le ve en pies, difícil que, pues no, esa de plano no va a funcionar, o sea, muy difícil que de un solo lugar mandes a todo el resto del país y además que le metas un trámite adicional a las personas, ¿no? Porque además es el enfermo el que tiene que llamar para avisar que no está su medicina y ahí le tienen que contestar, pues vamos a checarlo con el hospital y en 3 horas el hospital tiene que responder, ¿no? Si está, no está. Y si dijo que no está, pues ya van a ver cómo le hacen llegar, ¿no? Ya empezaron a hablar, por ejemplo, para la vacuna BCG, que está en desabasto pues, a nivel nacional prácticamente desde hace 5 años, y les contestaron que, pues, que esa no la tienen, ¿no? Que se regresen a su clínica a buscarla. Entonces pues sí, muy difícil que esa vaya a funcionar. Entonces yo creo que compite fuertemente para hasta ahora ser la peor idea. Lo que también más preocupa es que todavía falta un año de gobierno completito. Entonces, pueden venir más ocurrencias. Estaba pensando ya que dijiste cuál es la peor y estaba pensando yo en términos de, pues, la peor sería la que nos vaya a costar más caro. Y luego dije, pues lo más caro fuera del dinero pues son las vidas. Y entonces creo que la peor decisión en general fue desde el principio el tema de medicinas, el tema de salud, de dejar de comprar medicinas, de decir que todo es corrupción y entonces vamos a hacerlo directo y vamos a contratar a esta organización que no sirvió para nada y que la gente se muriera literalmente. Entonces yo para mí no va a haber, por más que la refinería, creo que es terrible idea, no vaya a funcionar y que el tren no vaya a funcionar y que todo lo que quieras no vaya a funcionar, la decisión de haber matado gente es la peor y nada lo va a superar. Sí, el costo es un costo demasiado alto. Pero bueno, yo me encuentro a mucha gente que está fascinada con la 4T y que espera ver esos cambios muy pronto. Sí, pero ya pasaron 5 años y no hay medicinas. Entonces, difícil que pues, en el último año se componga, No, no pues es que sé. no es nada, no es fácil, simplemente, o sea, está bien como todo lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que está bien la idea en general de decir, voy a acabar con la corrupción en tal industria y la voy a sustituir por otra cosa, pues todo el mundo podemos entender que si hay corrupción, hay que eliminarla y hay que sustituirla por algo mejor. Pero no puedes, como fue el caso del aeropuerto, es lo mismito, ¿no? Fuera de que puede haber otras cosas subyacentes que no conocemos, ¿no? Pero si la decisión efectivamente es basada en que hay corrupción, entonces lo vamos a quitar, pero no puede ser así, no puede ser. De entrada, entonces ya no hay medicinas. Como recordarán a principios del sexenio también, hubo un momento donde pues ya no hay gasolina y no había gasolina. Ajá, sí, la Porque, o sea, gasolina también me estaba la acordando de respuesta eso. no puede ser esa, no puede ser, corrupción, entonces te quedas sin aeropuerto, se roban la gasolina, te quedas sin gasolina, se roban las medicinas, te quedas sin medicinas. Eso no puede ser, ¿no? O sea, es totalmente estúpido, ilógico, idiota. Entonces, y pues cuesta vida, la gasolina, bueno, o sea, no te costó vida, te costó formarte una vez 2 horas en la gasolina. No se resolvió el problema después, ¿no? El problema sigue siendo exactamente el mismo, Sí, pero ahí. no te costó vidas. Y eso es lo que yo no puedo entender. De verdad Bueno, que los que se obviamente, quemaron allá en Hidalgo, pues sí, se eso murieron sí, como costó, 70, ¿no? Que les vidas. explotó la tubería. Pero Pues en sí, eso llevas ya tanto tiempo de verdad sin medicamentos. Y ojo, sí, antes había muchas veces que no había medicamentos, pero esto fue hacerlo a una escala que nunca habíamos visto, ¿no? O sea, fue directamente decir,
No vamos a comprar las medicinas, solamente las tiene ese laboratorio, las tiene y las distribuye, pues no se las vamos a comprar. Oye, ¿pero por qué? Porque son malos, son corruptos. Bueno, y la gente que necesita la medicina, pues no me importa. Eso yo no lo entiendo. Yo creo el tema de la gasolina fue como que un experimento de ver hasta dónde aguanta la gente, ¿no? O sea, lo primerito que quisieron ver fue, a ver, vamos a ver qué, pues sí, como un estado totalitario, ¿no? Vamos a ver qué tanto aguanta la gente, corten la gasolina y a ver qué pasa. Me pasó muy brevemente también con el gas, cuando empezaron con lo del gas del bienestar. Hubo, por lo menos aquí, 1 o 2 días que dijeron no hay gas, que las gaseras no querían distribuir el gas, y fue como otro, ¿no? Otra prueba de a ver qué pasa. Yo creo que, regresando un poco a la pregunta de que cuál es la peor decisión, yo creo que el problema no es cuál es la peor, sino que este año que nos queda por delante, lo que vamos a ver son todas las cerezas del pastel. Bueno, de cada pastel, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que con López Obrador, cuando algo no funciona y se ve un poco acorralado por la realidad, su reacción tiende a ser simplemente mucho más radical, mucho más extrema. O sea, por ejemplo, esto de Mexicana de Aviación, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, pues hay 5 aviones volando, y pues sí, va a costar 2,000 millones de pesos, etcétera. A ver, pero eso hay que verlo como parte de un proceso. Cancelas un aeropuerto por tus pistolas. Órale. Sales a decir, no, es que yo voy a hacer otro. Hacen el otro. No funciona ese aeropuerto, ¿no? Y las aerolíneas no quieren ir ahí, la gente no quiere ir ahí, ¿verdad? Y dices, pues ahora para que vaya ahí, voy a empezar a bloquear el aeropuerto, el existente de la Ciudad de México, para que más vayan, ¿no? Le suben el TUA a todo lo demás, etcétera, y de todos modos, nada, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora voy a poner mi aerolínea para que a fuerza haya vuelos y haya aviones ahí, ¿no? O sea, esta es la cereza del pastel de ese tema aeronáutico, ¿no? Sí. Y lo mismo yo creo que vamos a ver en varios otros frentes. O sea, por ejemplo, si no empieza a funcionar la refinería, pues van a comprar un tanque de gasolina, un barco tanque de gasolina, van a rellenar y van a decir, vean cómo ya está saliendo gasolina de aquí, ¿no? Seguro van a hacer eso, ¿no? O el Tren Maya, ¿no? Oye, que la gente no está usando el Tren Maya porque dura mucho y no sé qué. ¿Sabes qué? Baja el boleto a la mitad. Hasta eso es buena señal que estén cobrando lo que yo creo que debe valer ese tren. Digo, que si la gente lo puede pagar o no, si es mucho, es poco, ¿no? Pero pues van a decir, no, ¿sabes qué? Ya, 100 pesos por el que se quiera subir al Tren Maya, el trayecto que se quiera subir, ¿no? O sea, siento que el problema no, o sea, por eso no sabemos, yo no me atrevería a decir cuál ha sido la peor decisión, porque no sé qué decisiones son las que van a llevar a a posturas más radicales que solamente van a acabar siendo peores señales. Entonces yo creo que va a ser un año que vamos a ver cosas inauguradas a medias, cosas hechas a la fuerza, subsidios a muchas cosas, etcétera. Entonces creo que la historia, o sea, si bien ya son 5 años, ¿no? Creo que este año, con la desesperación y toda la actitud ya de este mood, ¿no? En el que va a entrar López Obrador, o si digo, ya entró, pero ya como un poco de cuál es mi legado, qué tengo que hacer, las cosas que funcionan a fuerza, etcétera. Creo que ahí es donde vamos a ver, no sé si nuevas decisiones, pero por lo menos extensiones a las decisiones que ya tomaron, que pueden ser mucho más destructivas, sobre todo sobre las expectativas, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Lo que decía la otra vez un analista, decía, a ver, ya cierren la refinería, ya. O sea, me preocupa más que la refinería empiece a funcionar, que funcione con pérdidas, que haya que estarlas subsidiando, ya, mejor ya, ciérrenla ya, ¿no? Órale, estuvo padre y todo, ¿no?
sí es cierto, o sea, ¿quién sabe ya qué es más desperdicio de dinero? ¿Seguirle echando a un barril sin fondo? O decir, bueno, ya quemé todo este dinero y ya, se acabó, ¿no? No sé, ¿no? Entonces yo creo que este año va a ser bien, bien importante en eso y solo veo que se está radicalizando más y más el gobierno. Sí, y el riesgo también, pues, de la democracia, ¿no? Pues ya metieron consejeros en el INE, ya metieron a la ministra en la Suprema Corte, ya metieron también a quien querían ahí en el Tribunal Electoral. Entonces se ve que, pues, en la próxima elección ya va a estar hasta en tela de juicio, ¿no? Si gana la oposición, pues desde adentro yo creo va a estar reñido, ¿no? Quien califique la elección, quien se vaya al tribunal a defenderla, quién sabe si la gane, ¿no? Ese es también lo más riesgoso, yo creo que vería ahí en tema de la democracia. Ujú. Bueno, pues la nota amable, para terminar el año es que pues puede ser mejor, pero también puede ser peor siempre. Y que, pues esperamos mercado alcista, ¿no? Al menos es lo que parece. Ya comentamos por ahí nuestras expectativas y nuestros favoritos. Así que, pues pónganle atención, vamos a ir desarrollando más adelante cada una de estas tesis y vamos a darle seguimiento para ver si va avanzando correctamente nuestras hipótesis. ¿Algo más que hayan visto esta semana o que gusten comentar para el cierre de año? Yo nada más desearles feliz año a todos los de aquí y todos los que nos escuchan. Felicidades a todos. Y felicidades a todos y que tengan felices compras accionarias. Exacto, pues feliz año a todos, a los colegas y a nuestros escuchas, igualmente que haya sido un buen año, tanto en rendimientos como en aprendizaje, sobre todo pues en aprendizaje, que es lo que más se lleva uno para aplicarlo para el próximo año y pues que se vea reflejado en el siguiente, ¿no? Este aprendizaje y este conocimiento que aquí tratamos de ayudar a generar. Pues muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este año y pues nos vemos en la próxima semana. Un gusto saludarlos, un abrazo a todos, que pasen Abrazos. buena cena de fin de año a todos, un abrazo. Cuídense, Bye. nos estamos viendo, bye. Bye.